Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de jueves, 14 de marzo del año 2024. Esta mañana traemos nuestro tiempo con Dios en el Salmo 52. La palabra del Señor dice así: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Podemos ver aquí, dejándolo hasta el versículo número 4, que nos habla acerca de la lengua engañosa y perversa. Y el Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos habla acerca de que en la lengua, en el poder de la lengua, está la muerte y está la vida. El Salmo 52 tiene como contexto la muerte de los sacerdotes que ejecutó Saúl. Si usted lee 1 Samuel, los capítulos 21 y 22, se dará cuenta cómo Doeg maquinó con su lengua e incitó a Saúl. Saúl fue cuando mató a los 85 sacerdotes de Nob, incluyendo a Ahimelech, porque según había ayudado a David. Porque si usted lee el versículo 9 del capítulo 22 de 1 Samuel, dice: Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aiot, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Fue ahí cuando el rey Saúl mandó por el sacerdote y por toda la casa del sacerdote, y por la palabra que Doeg dio, Ahimelech fue muerto. El poder de la lengua, hermanos, en nosotros está la vida, pero no solo la vida para los que nos rodean, sino para nosotros mismos. ¿Qué le costaba a este hombre quedarse callado? ¿Saben por qué? Porque en ese entonces Saúl andaba tras David para matarle. Entonces Ahimelech, con ayudarle, estaba haciendo como una traición al rey. Pero Saúl no sabía quién era, hasta que este hombre dijo quién había sido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 18 del capítulo 22 de 1 Samuel, nos habla cómo el rey le dijo a Doeg que fuera y que matara a los sacerdotes. Y Doeg el edomita, dice el versículo 18, acometió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían éfod de lino. La vestimenta, hermanos, era porque eran sacerdotes apartados de Dios. La verdad, hermanos, es tan difícil controlar la lengua, pero es necesario. El salmista contrasta los planes malvados y perversos de los impíos con la misericordia de Dios, según el versículo 1 del Salmo 52. Los perversos quieren y matan al prójimo con la lengua engañosa, que es afilada como una navaja, pero al final estos serán juzgados por Dios. Hablamos de lo que abunda en nuestro corazón. Siempre lo que sale de nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón. En el corazón que abunda la bondad y la justicia, lo que da es bondad y habla justicia. Pero en el corazón que abunda la maldad y está lleno de mentiras, esa boca va a hablar engaños y perversidad. Es tan fácil, hermanos, distinguir cuando alguien es infeliz en esa manera, porque una persona contenta con sí misma, de la abundancia de su corazón, su boca va a hablar felicidad. Pero una gente que tenga su corazón podrido de lo sucio y engañoso de su corazón, va a salir todo lo que en su corazón guarda. Pero luego, apartando el tema de la lengua engañosa, el Salmo 52 nos sigue diciendo, del versículo 5 al 9,
que somos semejantes al olivo verde. Debemos utilizar el vigor que Dios nos da para hacer el bien. Saúl y Dog utilizaron sus fuerzas para matar a personas inocentes. Y no cualquier persona, hermanos. Estos eran sacerdotes de la Altísimo. Estos hombres eran hombres que a través de ellos Jehová Dios hablaba al pueblo. Eran hombres inocentes porque obviamente no hicieron mal en ningún momento. Ayudar a David no era un mal, pero sí era para Saúl porque era su enemigo. Pero David no era enemigo de Dios. Entonces ahí tenemos que pensar nosotros, porque a veces nosotros nos hacemos enemigos de las personas, pero esas personas a lo mejor son amigos de Dios y no nos conviene como que echarnos a papá Dios de enemigos, ¿no? Entonces, tanto Saúl y Doeg utilizaron las fuerzas para matar a estos 85 sacerdotes. Y por esta razón, Dios los destruyó para siempre. ¿Cuál fue el fin de Doeg? Obviamente, no fue ninguno que nosotros podamos decir que hubiéramos querido compararnos a él. Y si luego hablamos de Saúl, nos damos cuenta que Saúl fue desterrado de su trono, fue quitado de las memorias de Dios, pues fue una persona que actuó mal, siempre actuó por impulsos y no esperó en Dios las respuestas. Por esa razón Dios decidió nomás consultarle, ¿verdad? Él iba a responder. Los impíos no consideran a Dios como su fortaleza, sino que los impíos confían en sus muchas riquezas, en sus propias fuerzas. Estos buscan la estabilidad con planes perversos, pero al final serán rasgados de la tierra y perecerán para siempre. No así los que confían en la misericordia de Dios, que es semejante al olivo verde, este olivo que dice el Salmo que está en la casa de Dios, el olivo que no pierde su color, el color verde, de fuerza, vida. En todo el año, este da frutos, se mantiene verde y da frutos codiciables para siempre. El olivo no está hablando de los olivos que existen aquí en la tierra. Esos olivos obviamente se refieren a los olivos eternos. Los creyentes que confían en la misericordia de Dios, estos son agradecidos y proclaman las bondades de Dios en su aldea, su comunidad donde vivan. Además, estos consagrarán a Dios, consagrarán sus vidas a Dios con gozo, con libertad, sin miedo. Entonces la palabra del Señor nos dice que seamos semejantes a ese olivo que permanece verde en todo tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos, esperando que podamos aprender siempre de su palabra.